Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio del podcast vamos a hablar sobre sensores para la agricultura. Específicamente en este caso una línea de sensores bastante interesante que son los sensores de la empresa Seagrow, la cual es comercializada aquí en México por mis compañeros agronautas, y en este sentido pues el día de hoy me acompaña nuevamente Tonatiuh Quiñones y en este caso está por primera vez aquí en el podcast Héctor Reider. Pero antes de pasar a hablar sobre estos sensores y qué soluciones pueden aportarle a la gente en campo, quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter gratuita de empresasagricolas.com, a través de la cual ustedes podrán obtener información sobre lo que está sucediendo en la agroindustria hispana muy pronto. Lo único que tienes que hacer es ir a empresasagricolas.com y ahí encontrarás un formulario para suscribirte de manera gratuita a este boletín que se estará comenzando a enviar muy pronto. Y bueno, antes de pasar a la entrevista que hice a Tonatiuh y a Héctor, para mí es muy importante mencionar el hecho de que el uso de sensores en la agricultura debe empezar a masificarse pronto para de esta manera que la producción agrícola sea más eficiente. Al final de cuentas entendemos que todavía en muchísimas regiones agrícolas realizamos nuestras aplicaciones o nuestras fertilizaciones o el manejo en general del cultivo al sentimiento. Y puede ser un poco extraño mencionarlo de esta manera, pero hay que entender que sí, en muchísimas zonas hay agricultores, hay profesionistas agrícolas que debido a su experiencia pueden hacer estos manejos con pues un cierto éxito. Sin embargo, pues lo que estamos buscando es obtener datos en los cuales basarnos y ya que no sea solamente dependiente de la experiencia. Ojo, si alguien no tiene experiencia y hace un manejo al sentimiento, seguramente las probabilidades de que le vaya mal en esa temporada son elevadas. Pero pues esta sería la razón por la cual necesitamos incluir sensores en la agricultura lo más pronto posible, para ya no estar dependiendo de lo que creemos, lo que sentimos o lo que hemos experimentado, sino realmente tener los datos en la mano sobre lo que está sucediendo en ese momento en el cultivo y en base a esos datos tomar decisiones. Una vez dicho este preámbulo, ahora sí pasemos a la entrevista. Tona, Héctor, buenas tardes, gracias por estar nuevamente aquí en el podcast. Ya han sido invitados, ya los he tenido aquí justamente en un episodio. Y bueno, el día de hoy va a ser un tema completamente distinto. Vamos a hablar específicamente sobre sensores en la agricultura. Pero antes que nada, pues para quien no los haya escuchado en el episodio anterior, pónganlos en contexto. Denme sus 2 minutos de cada quien. Empiezas, Héctor. Yo empiezo. Hasta me sentí nervioso. Dije, hace un montón que no grabo. Hemos estado usando puros episodios pregrabados, pero pues bueno, yo soy Héctor Reider. Para los que escuchen Agronauta, pues ya me conocerán como el único que se la vive diciendo todos los chistes malos. Si no, pues sí. Soy uno de los locutores, efectivamente, soy uno de los locutores de Agronauta y me dedico en el tiempo libre mientras no grabar el podcast a temas de agricultura de precisión y recientemente también al apoyo a los agricultores pequeños en zonas pues, más difíciles, ¿no? Ok, gracias. En Estados Unidos. Dale, Tona. En Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Los pequeños en Estados Unidos son como los grandes de México, ¿no? No, pues son las minorías. De hecho, tienen menos que una hectárea normalmente. Tienen como un acre los pequeños allá. Interesante. Sí, están pesados. Ok. Sí, ya, y ahora es Mr. Héctor. Mr. Héctor. Héctor, por favor, tienes que pronunciar el nombre bien. Ok, Héctor, gracias. Tona. Yo soy Tonatiuh Quiñones, soy el que le segunda los chistes a Héctor en Agronauta. Soy de los fundadores. Y bueno, yo me dedico a hacer proyectos de agricultura de precisión y tecnología para el agro acá en México, en la empresa Agroingenium, junto con Héctor y junto con Memo y junto con el equipo Agronauta. Llevamos el podcast, llevamos ya casi 2 años, llevamos para 2 años de este proyecto. Y pues principalmente ahorita estamos trabajando con el tema de los sensores y inteligencia artificial a futuro en la agricultura. En temas, por eso el tema de los sensores. Okay. Y Héctor fue el que me convenció de entrar a este lado oscuro de la fuerza. Ahí vamos. Ok, excelente. Oigan, en algún momento
Hace más o menos un par de años, alguien me contactó para preguntarme por sensores pequeños, portátiles, funcionales, que pudieran ponerse en campo e inmediatamente obtener los datos que se necesitaban. Y en ese momento, pues yo la verdad no tuve ninguna referencia, y ahora platicando hace poco con Tona, pues parece ser que ustedes traen unos sensores de este tipo. Comiéncenme por hablar sobre qué sensores son. Pues sí, son sensores. Para empezar, utilizan la tecnología IoT. Estamos hablando de los sensores Seagrow, son una marca holandesa de una pequeña. Ahora sí que empezó como una muy pequeña empresa que se desarrolló en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Esta es una universidad completamente dedicada a la agricultura y a la investigación en términos agrícolas. Y pues se desarrolla esta empresa hace como 6, 7 años, chiquitilla, y empieza a crecer porque lo que ofrecen son sensores que no se encuentran fácilmente en el mercado. Son sensores integrales que además son relativamente económicos en comparación al resto del mercado, ¿no? Okay. Que eso es una cosa que los puso en un lugar muy, muy interesante. Y además son completamente inalámbricos. Entonces vas, los pones, te vas a hacer lo tuyo y ahí los puedes dejar olvidados, porque además tienen algunos de ellos paneles solares. Y pues te mandan tu información, te mandan información de luz, o sea, intensidad, cuántas acumula a través del día, te mandan información de temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, te mandan humedad del sustrato o del suelo, temperatura del suelo y conductividad eléctrica, todo en un solo sensor, ¿no? Que es del tamaño de tu mano. Tona, a ver, te encantan estas cosas. Empecemos por un punto importante, que es IoT. Sí. Es Internet de las cosas, se llaman. Es como agrupar la tecnología que va a ser, bueno, que es inalámbrica y que se encuentra en las pequeñas cosas. O sea, por ejemplo, el IoT nace como una solución de sensores, de subir información a la nube a través de Internet. Esto es plug and play. Creo que ahí es el primer punto importante de estos sensores, Olmo. Porque si te das cuenta, cuando muchas empresas compran sensores, tan siquiera configurarlos o tenerlos en una bolsa, bueno, empezar a configurarlos tras días, y aparte calibrarlos es toda una pesadilla y todo esto. Y estos sensores conectas la central, conectas los sensores y automáticamente a los 3 minutos ya tienes datos en la nube, en un portal seguro. Y además que los sensores ya vienen precalibrados, se pueden ajustar a las condiciones que tienes, pero ya no tienes que estar peleando. Es que ese es un tema bien importante, porque normalmente cuando una empresa compra sensores, aparte de caros, inversión, casi es un curso de cómo lo manejas, sí, y se tardan horas en verlos. O sea, y aquí no, es algo que me gustó mucho cuando los conocí, los sensores Seagrow, que los conectas y al siguiente 5 minutos ya tienes datos y el agricultor se va a fijar en lo que realmente le interesa. Es, por ejemplo, si tú te compraras una computadora y tuvieras que te llegara desarmada, ¿qué prefieres? Pues nada más la prendes y la usas, ¿no? No, pues creo que es el mismo caso con los sensores, ¿no? Sí. Que prendes, los pones y los usas. Y es más, lo que tienes que pensar en cómo los vas a utilizar como una herramienta que perder el tiempo en pensar en cómo conectarlos. Eso es un tema. Totalmente, totalmente. Y bueno, y también para responder la pregunta que habías hecho hace rato, el IoT es el Internet de las cosas, se refiere a que estamos conectados con pequeños nodos que nos mandan una señal y recibimos información de ellos. A lo mejor los ejemplos más chistosos son un refrigerador conectado al Internet, ¿no? Okay. Pues aquí, en vez de los data loggers o las estaciones climáticas que estamos acostumbrados, que tenemos que ir a conseguir los datos o acercarnos lo suficiente con nuestro celular que tiene Bluetooth, te mandan la información a tu celular o a la plataforma web desde donde sea. Entonces tú puedes estar en el Green Tech, ahí viendo la expo, fingiendo que te interesa mucho ese producto y todo, y en tu celular estás viendo lo que está sucediendo en tu predio, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Y el hecho es que también permite que sean completamente inalámbricos. Tú puedes conectar tu sensor a 1 kilómetro de ese nodo central, porque mandan la información al nodo central y el nodo central la sube a Internet. Entonces, imagínate. A este respecto, pues lo que yo había estado empezando a ver en campo son justamente estaciones meteorológicas más pequeñas, pero al final de cuentas sigue siendo una inversión elevada. Y de repente, Tona llega a la Neverris y me muestra un dispositivo del tamaño de un celular, que es un sensor que cumple todas las funciones de una de estas estaciones. ¿En qué momento creen que el agricultor vaya a dar este brinco? Porque el agricultor apenas viene adoptando estaciones meteorológicas. ¿Creen que estén listos para los sensores? Totalmente. Es que ahí te va
Yo creo que es más bien es esta pregunta. ¿Tú te has topado con lo que es instalar un tensiómetro? Sí, es complicado. Okay. O sea, es complicado. O sea, dentro de las cosas que se pueden hacer es sencillo, pero pues es complejo si no sabes exactamente cómo hacerlo. Lo que estás haciendo, y lo dónde tienes que echar el agua. Y no te funciona. Y llegas a los 2 días y te das cuenta que no te funcionó. Claro, o instalar la estación climática que tienes que poner el poste, tienes que ver que todo esté funcionando bien. La mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchísimas en el mercado siguen siendo alámbricas. Entonces, tienes que conseguir que el panel solar, si no tienes nada cerca, o que ver cómo consigues las extensiones. Aquí llegas, agarras ese aparatito que tiene el tamaño de un celular, literalmente clavas la sonda, porque pues para lo que nos escuchan, imagínense un celular rosa mexicano que tiene que se convierte en tenedor al final. Sí. Bueno, pues clavas ese tenedor en el suelo y ya terminaste. Y ya nada más tu nodo central, lo único que tienes que conectar es a la luz directamente. Entonces, yo creo que es ese cambio de cuando empezamos a usar celulares. Ajá. ¿No? Que fue una cosa que a lo mejor hubo gente que lo dudó al principio de que para qué si tengo teléfono en mi casa, pero una vez que descubrimos qué tan fácil fue, ¿para qué luchar? ¿No? Y me he topado con productores. Yo tengo mi tensiómetro, ¿para qué? Oye, pero ¿cómo estás midiendo la salinidad? No, pues con laboratorio. ¿Qué tal si pudieras medirla todos los días, a cada 5 minutos te estuviera dando un dato, ¿no? Sí, porque con laboratorio pues son análisis de algunos miles de pesos. Exacto. Y no significa que lo reemplace, pero te ayuda a estar mucho al día, digamos, con los datos, ¿no? Saber cuánto está evaporando tu agua y cuánto está absorbiendo la planta, ¿no? O sea, cosas así puedes empezar a ver porque todo eso lo grafica en tiempo real. Y eso Pero creo que hay lo que está diciendo Héctor es bien importante en ese tema, porque si estamos, haz de cuenta es que te estás poniendo unos dientes diferentes, una forma de ver la vida diferente. Aquí estos sensores están diseñados para ver lo que siente la planta. O sea, muchas veces estás pensando o sea, te acercas a la planta, te acercas a lo que ellos estás midiéndole a pie de cancha, o sea, a lo que más está viendo Enya. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te interesa a ti? ¿Medir una atmósfera o medir lo que tiene tu planta? Lo que le sirve y cómo está trabajando. Ok. Y sobre todo, creo que también una parte importante, y Héctor creo que debe saber mucho más que yo de esto, es normalmente los sensores anteriores los hacían tecnólogos. Ajá. Y estos sensores están diseñados por gente que se dedica a la agricultura para hacer sensores que tienen uso agrícola. No del productor para el productor, ¿no? Punto muy importante. Sí. No, y ahora me voy a meter otra vez a ver si yo creo que hay que separarnos tantito y meternos más en la parte de las plantas. Entonces, los sensores, como los conocíamos anteriormente, ya sea dentro del invernadero o fuera del invernadero, manejaban datos macroclimáticos, es decir, Estamos viendo una imagen bastante general del clima que está dentro de nuestro invernadero, sí, o en el predio. ¿A qué me refiero con esto? Promedios. Pero las plantas y el terreno cambian la manera en que ese clima y la calidad de nuestro suelo y la absorción del agua cambian de qué manera se refleja a una escala mucho más fina. Entonces, la tecnología de la digitalización del agro, y realmente que llegue el internet a la agricultura, como lo estamos viendo, está permitiendo que podamos meternos en análisis microclimáticos. Es decir, yo puedo ver cómo está evaporando mi planta. Yo puedo ver cómo un sector de mi invernadero está manejando su clima en comparación a otra. Entonces, okay, y estos son datos generales de la utilización de sensores de este estilo. Son en promedio 25 veces más exactos que una estación climática o que una caja climática al momento de hablar a clima a nivel de planta. Ok. Me encanta esto que traen entre manos y lo que están explicando, pero estamos aquí para responder algunas preguntas difíciles. Y la primera de ellas es... Mencionaron el tema de internet. En México todavía muchas regiones agrícolas están fuera del alcance de la conectividad a internet. ¿Qué pasa con estos sensores? ¿Se pueden utilizar o no? Sí. Hay tres maneras de utilizarlos. Entonces, normalmente los sensores vienen con una tarjeta SIM. Entonces, si tú no tienes celular, no tienes internet en tu predio, ya vienen con su tarjeta SIM. A ver, hay un paréntesis. O sea, si no hay internet, por lo menos, a lo mejor telefonía celular sí puede haber. Exacto. Okay. Esa es la primera.
3G, 4G, hasta 2G funciona. Entonces, de entrada, y ya vienen precargadas y el productor no tiene que encargarse de contratar ese servicio de internet. Ya viene con los sensores. Siguiente. En caso de que no haya servicio de celular, pero el productor tenga en su oficina Wi-Fi, porque si es que tiene oficina, obviamente, sí, en ese predio, pues entonces hay un nodo central especial que se conecta directamente al internet con cable. Entonces, esa es la segunda opción. Y tercera, ese mismo nodo central, en caso que estemos hablando de lugares donde ni nada de eso hay, se pueden sacar los datos al estilo de un data logger con un USB. Ok, conecto o sea, en el caso más difícil, agarro mi sensor, lo conecto a un cable USB a mi compu y extraigo los datos. Exacto. Y eso, pues ahí se tendría que... ahí en ese tipo de casos sí tiene que haber un entrenamiento especial para ver cómo sacar los datos de manera segura y todo, porque no están llegando a la nube. Entonces, ahí es una cosa de ir cada cierto tiempo a tomarlo y son casos muy específicos donde se diseña el sistema especial para ese tipo de productor. Ok. Segunda pregunta difícil. El sensor que ustedes me mostraron literal es del tamaño de un celular. Uh-huh. De uno de los celulares que caben actualmente en el bolsillo. Si yo voy a poner, o bueno, más bien si un agricultor va a comprar estos sensores y va a ponerlos en campo, seguramente a la semana van a desaparecer. Muy probable. Eso es el problema. Sí, ahí tenemos varias soluciones, pero principalmente la primera es, si alguien te roba ese sensor, no le va a servir para nada, porque esos sensores solamente se conectan a ese nodo y automáticamente tienen un número de control. O sea, a nadie le va a servir. Y además, bueno, podemos poner un sistema de rastreo, que bueno, eso es un extra que le estamos metiendo, el uso de AirTags. Pero principalmente es eso, o sea, los sensores son para su uso. Y yo creo que aquí también algo que yo considero, es que esa es una herramienta para el agricultor, no es para el cultivo. El agricultor la tiene que estar ocupando para su uso. Por lo cual es como si tú trajeras tu caja de herramientas. O sea, no vas a dejar tu caja de herramientas aventada, ¿no? Tienes que cuidar tus sensores, ¿no? Y eso te da una ventaja fuerte sobre el cultivo. O sea, la idea sería yo poner este sensor en el suelo cuando quiera medir y cuando no quitarlo. Esa es una de las opciones que existen, similar a como cuando utilizamos un sensor HANA que para ver la electroconductividad. Sí. Normalmente depende del tipo de uso que se le dé y para eso pues se trabaja junto con el productor. Se puede dejar unas cuantas horas, un día completo, una semana, etcétera. Ahora sí, en la parte de la noche, si queremos dejar los sensores a través de la noche, pues a final de cuentas son igual de vulnerables que la bomba, ¿no? Sí. Que se las están robando completas. Y si se pueden robar una bomba completa y se roban todo el sistema de riego, pues ahora sí que los sensores también son vulnerables. Ok. Pero lo bueno es que es una tecnología que está, digamos, tú, Olmo, consigues esos sensores, solo tú, Olmo, los puedes utilizar. Nadie más. Porque se hace una cuenta específica para ti con un nodo de control que solo funciona contigo. Entonces, no es como que vas a encontrar de repente nada. Y en el momento que dejan de mandar señal, te mandan una notificación. Sí, adelante, Tona. Sí, y creo que eso es un tema importante. Y también creo que es importante decir que ese sensor que tú viste, aparte de todo lo que llega a medir, o sea, un sensor de estos tamaños, imagínate, para empezar... Para allá íbamos, justamente, allá íbamos. A ver, coméntenme este sensor que mide, y si nada más hay un tipo de sensor o hay varios. No, son varios sensores y varias innovaciones. Es lo padre de esta empresa que siguen innovando. Ese sensor que tú viste mide humedad del suelo, temperatura del suelo, conductividad del suelo. Ajá. Mide PAR, ajá, que es la actividad, la radiación fotosintéticamente activa de la planta. Sí. O sea, lo que le sirve a la planta para hacer fotosíntesis. De la luz. Mide, sí, la energía que realmente la planta ocupa para hacer fotosíntesis. Y un sensor de esos es muy caro, y ya lo trae integrado. Te mide temperatura atmosférica, humedad atmosférica, y te puede dar las variables secundarias, ¿no? Que sería el BPD, el punto de rocío, que esas las puedes tener ya dentro del mismo sistema para que tú lo estés monitoreando. Este sensor... Y te emite el DLI también, ¿no? Que es la acumulación de luz a través del día. Sí, este es el sensor Soil Mini. También el Air Pro, a veces me gustan mucho porque son sensores atmosféricos, pero tienen ciertas innovaciones bien interesantes, porque un sensor Air, según Héctor no me dejará mentir, este sensor está diseñado para medir una cantidad de aire
tiene, aparte de ser inalámbrico, tiene un motor abajo, un ventilador, que hace que el aire gire y hace una medición de aire constante. Ajá. Velocidad de aire. No, eso es, de hecho, es una innovación que viene en camino, pero la razón por la que se ventila el sensor es que esto le pasa a las estaciones climáticas y esto le pasa a las cajas climáticas, es que cuando empieza a calentar el día, empieza a haber desviaciones en los datos de temperatura y de humedad que te mide. ¿Por qué? Porque se calienta el equipo, por ende se calienta el sensor. Okay. Al momento que te aumentas la ventilación, estás bajando la temperatura de tu equipo. Entonces tú puedes tener datos más reales que si no estuviera ese ventilador. O sea, esa cosita viene hasta con ventilación. Sí, claro. Viene con ventilación y viene con 2 paneles solares en diferentes zonas. Viene un panel solar interno que se conoce como micropaneles solares que toman radiación de iluminación de todo. Si tú le pones la luz del celular, está tomando de eso. Y también viene con un panel solar exterior. Entonces nunca tienes que cargarlo, nada de nada. Algo que comentaron. No se tiene que calibrar antes de usar. ¿Cómo es esto si todos los sensores que estamos que estamos acostumbrados a utilizar en la agricultura hay que estar calibre y calibre? Ok, sí, eso es. Ahí ya nos metemos en temas de modelaje. Sí, claro. Ok, aquí el tema es que hay ciertas fórmulas matemáticas. Viene con el sensor de suelo, la sonda de suelo, que es tridente, tenedor con el que viene, que es 2 sensores de los de Zero vienen con ese tridente, que es el Soil Mini y el Soil Pro. Sí, aquí nada más hacer el paréntesis para que las personas que nos están escuchando, el sensor es del tamaño de un celular, pero imaginen que este celular tiene los 3 piquitos como si fuera un tenedor y esos son los que se clavan en el suelo, ¿va? Exacto. Okay. Eso se conoce como una sonda T. Son las sondas digamos, dentro de la punta de la lanza, es parte de una gama de sondas que son de las más avanzadas actualmente. Ahora, esa sonda lo que hace es que automáticamente te mide la conductividad eléctrica volumétrica, es decir, en un volumen, ¿sí? Entonces, eso lo que hacen los sensores es que eso te lo convierten a la conductividad por poro. ¿Cuál es la conductividad de ese poro? Ajá. ¿Cómo lo hace? Me voy a meter un poco en temas más densos, pero lo que hace para que no lo tengas que calibrar es que la combinación de agua con suelo va a tener una cierta cantidad de sales y esas sales se forman a través de su combinación con metales, conducen la electricidad, por eso electroconductividad. Entonces dispara entre esos 3 pinchitos electrones. Ok. Y esos electrones te van a decir qué tan conductivo es, porque qué tanto se tardan en llegar de un pinchito a otro, es qué tan conductivo es el suelo. Entonces, también, de acuerdo a la cantidad de agua que tienes, digamos, si tiene una saturación del 70% o 80%, lo que sea, pues una saturación del 100% es que está en agua directamente. Entre más nos acerquemos al 100, también podemos inducir no solo la cantidad de agua, pero el tamaño de los poros. Ok, excelente explicación técnica, Héctor. Sí, entonces con eso podemos saber, no necesitamos calibrar para nuestra conductividad, podemos hacer una fórmula sencilla y bajarlo. En cambio, a menos que cambiemos de substrato, pero nada más nos avisan, digamos, tú, Olmo, manejas una combinación de fibra de coco con peat moss y todo, nos avisas y vemos si tenemos nuestra guía de que se necesita calibrar, si es que es necesario, y te decimos, ¿sabes qué? Sí o no, vamos a hacer una precalibración antes de que te llegue. Ah, ok. Perfecto. Y ya. Tenemos entonces un sensor que mide un montón de variables. En términos de costos, y si quieren manejar porcentajes en comparación con las estaciones meteorológicas actuales, ¿de cuánto estamos hablando? Porque pues al final... No, creo que podemos ser bastante agresivos con ese tema. Y yo creo que sí podemos decir números. Más o menos el sensor que estamos platicando de suelo vale alrededor de 750 euros aproximadamente. El sensor de clima, sí, más o menos. El sensor de suelo, de aire, vale 650 euros. Ajá. Ese es el Pro que te mide CO2 también. Ok, sí, 13,000 pesos. Sí. Y aparte, el más sencillo. El más sencillo. Y por ahí andan los rangos de los precios de los sensores. No, el más sencillo es todavía más barato, ¿no, Tona? Sí, más barato. Llegas hasta 500 euros más o menos. Okay, pero todos, pesos. Por ejemplo, si compras uno o compras 100, todos te vienen con la base incluida. Y solamente lo que vas a pagar es el internet.
de caso dado que requieras la renta de internet, ya te viene un paquetito cerrado con la base ya puesta, la conectas a la luz, pones tus sensores a cargar en una base inalámbrica, los que son de suelo, los otros que son de aire no, porque ya vienen con su panel solar, y los colocas así, y fin, se acabó. Y empiezas a trabajar. Bueno, eso y hay más cosas. Perdón que me meta ahí, Tona. De hecho, el más barato, bueno, ahorita nos pasamos a las más cosas más acá que tiene esta compañía, pero el más barato, de hecho, no está más cerca de los 7,000 pesos que de los 10,000. Y ese también viene integral, que te mide 3 variables, bueno, 4. Te mide iluminación, humedad relativa y temperatura y todo, humedad absoluta y todo lo que puedas imaginarte de aire. Ok. Solamente uno de par de Apogee te está saliendo en $2,000 aproximadamente. 40,000 pesos. Exactamente. Entonces estamos viendo que son los sensores de iluminación más baratos del mercado. Okay. Y eso es además de que te están midiendo temperatura, te están midiendo humedad, te están midiendo punto de rocío, te están midiendo BPD. Entonces estamos hablando que de entrada ya le estamos sacando muchísimo más que cualquier otro sensor que te mida la iluminación. Y justamente a ese punto quería llegar porque, bueno, sabemos muchos de nosotros que sensores especializados en este tipo de variables llegan a costar en los rangos que nos estás comentando, o sea, de decenas de miles de pesos para arriba, y de repente llega este pequeño sensor que nos mide un montón de variables, pues a lo mejor va a haber gente que va a desconfiar, y por eso les quiero preguntar, ¿dónde los han probado ustedes? Pues, en muchos lados. Pues, ahora sí que, mira, los 2 clientes más importantes de la compañía son Syngenta y una compañía que se llama SGL. Bueno, y hay otros clientes muy importantes que ahorita nos meteremos en ellos, pero SGL es una compañía sumamente interesante porque su nombre es Stadium Grass Lighting. Ellos se encargan de cuidar los pastos de los estadios de primera división de fútbol de todo el mundo, incluyendo el Azteca, Manchester United, el de Barcelona, el del Real Madrid. Ustedes escojan su equipo favorito. Okay. Esa empresa los cuida, esa empresa utiliza esos sensores. Okay. Entonces, si ven a no sé, ya, la verdad es que ya hace mucho tiempo que no veo el fútbol, pero no sé si, creo que Messi ya no sigue jugando, pero no voy a decir nada, me voy a ver mal. Pero sí. Sí. Si alguna vez vieron a Messi jugar, seguramente estaba jugando en un pasto que cuidaba esta compañía. Okay. Eso es Syngenta, es Driscolls, o sea, estamos hablando de empresas sumamente reconocidas que entregan constantemente calidad. Ellos utilizan esos sensores. La Universidad de Wageningen utiliza para sus laboratorios estos sensores. Ok. ¿Aquí en México ustedes ya han hecho pruebas? Sí, claro. Tenemos presencia actualmente en 8 estados del país. Muy bien, a ver, cuéntenme un caso de éxito que se les venga a la mente en este momento. Pues el que estamos haciendo ahorita, ¿qué te parece el más cercano? Tenemos un productor en Morelia, Jorge Narváez, que nos está ocupando los sensores, le vendimos un paquete de sensores de Soil, Unair, y él lo está ocupando para eficientar su riego. Y las primeras cosas que nos llamó la atención cuando lo hizo es que nos decía que se dio cuenta que sus trabajadores no regaban los domingos, así de fácil, y que en algunas zonas en algunas zonas del cultivo el riego no llegaba. O sea, y este productor, aparte que es muy dedicado y muy técnico, él incrementó su producción por ocupar estos productos. Otro que tenemos ahorita, que es un cliente que no podemos decir el nombre porque tenemos ciertas limitaciones. Perfecto. Pero es un invernadero muy grande en el cual están viendo la aplicación de los sensores para eficientar su riego. Esto es saber cuál es el punto exacto que deben de regar en cada parte del invernadero. Imagínate, Olmo, que estamos hablando de que le pueden bajar un 30% a la cantidad de agua que están utilizando, en teoría. Sí. Pues ya con eso se pagan. Exactamente. De hecho, en promedio, la buena utilización de este tipo de sensores te aumenta la productividad en 10% y te baja el uso de recursos en 30%. Ese es el promedio. Ok. Entonces, hay un caso muy interesante de un productor hidropónico de lechugas. Entonces, este productor hidropónico de lechugas utilizó los sensores y se comunicó con nosotros, pues porque quería ver cómo mejorar su producción porque tenía problemas de iluminación. No sabía qué poner, si agregar iluminación, quitarla, porque pues a final de cuentas a veces es medio esotérico cuando estamos hablando de luz, ¿no? Nos aventamos promedios fuertes como necesito una malla sombra de 30%. ¿De dónde lo sacaste?
necesito una malla sombra de 30%. De la sabiduría popular, claro. Exacto, sí. Ahí me contó mi compadre. Y ¿Quién sabe quién fue? y resulta que lo que hicimos es desarrollar una serie de experimentos donde poníamos un sensor de suelo y de iluminación, o sea, te miden ambos, con un cultivo de lechugas y también con una escala electrónica, que también tenemos como una escala electrónica para ese tipo de experimentos. Y además, malla sombra, iluminación y un grupo control, ¿no? Entonces, lo que hicimos es monitorear con cada uno de esos diferentes escenarios el crecimiento de las lechugas, todos con el mismo tipo de riego, el mismo tipo de nutrición, y vimos cómo fue creciendo. Al final pudo aumentar su producción en un 15% al darse cuenta cuál era la iluminación correcta. Entonces, no solo te están ayudando a monitorear cuánta agua usas, sino también al el tipo de elección de infraestructura que tú quieres meter en tu producción, si es la correcta para ti. No era el 30% de la sabiduría popular entonces. No, ahora sí que no, porque hay más descubrimientos que se han hecho gracias a la implementación de sensores microclimáticos. Por ejemplo, ahora sabemos que la fuente de los hongos viene de la precipitación del agua durante las noches con los cambios de temperatura dentro de los invernaderos. No viene porque porque tenemos una humedad relativa del 80% con una temperatura tal. No, viene porque en las noches hay una mala mezcla de temperaturas. Y eso lo notaron con los sensores, y entonces hace que se creen corrientes de aire frío, que a donde se precipita ya hay rocío en la punta de las plantas, y ahí es donde se empieza a generar en las plantas más jóvenes, por ende las más vulnerables, en las hojas más jóvenes, y empieza a generarse el hongo. Pero es algo extremadamente específico que solo se pudieron dar cuenta gracias a los sensores SeaGrow. En parte se utilizan, son muy utilizados, por ejemplo, con una filosofía que se llama Plant Empowerment o el empoderamiento de las plantas, que es donde viene todo eso, que es un libro, y se los recomiendo también muchísimo. Ya ahí la promoción a nuestra filosofía, pero se los recomiendo muchísimo. Excelente. Pensemos en un agricultor, pongan ustedes el cultivo que quieran, 5 hectáreas. ¿Cuántos sensores de estos necesita? Depende. Y esa es, yo creo que es mi respuesta favorita para ese tipo de preguntas. No, y la respuesta de todos los agrónomos. Entonces, sí, me la han hecho muchas veces, a Tona también se la han hecho muchísimas veces. Depende de cómo sea el terreno, depende de lo que tú como productor necesites, el tipo de cultivo. Obviamente tampoco se trata de meter la mayor cantidad de sensores posibles, sino también de lo que sea tu presupuesto y tu capacidad como productor. Porque idealmente un sensor por planta sería lo mejor, ¿no? Pero eso no es real. Sí. Eso no es real. Entonces, hemos visto que en algunos promedios puede funcionarles 4 sensores por hectárea. A algunos les cuesta muchísimo trabajo y dicen, ¿sabes qué? Ahorita yo nada más puedo trabajar. Entonces pido que el mínimo sea 2 para poder comparar. Pero no es recomendable para una hectárea 2 sensores nada más. Porque entonces va a ser mucho más labor de campo de andar moviendo el sensor a diferentes ubicaciones. Sí, claro. ¿No? Entonces lo puedes aumentar tantito, meterle que 3, 4. ¿Sabes qué? Algunos me han sacado que dice, ¿sabes qué? Quiero 10 en una hectárea. Ok. Entonces va cambiando de acuerdo. El chiste es empezar por una parte y puedes empezar por un climático con un air, claro, y con un soil, o sea, si ya tienes cultivos en suelo. Pero principalmente si, por ejemplo, tienes cultivos hidropónicos que quieras asegurar el riego, con el soil puedes medirlo, pero siempre es bueno comparar el clima de la planta. Sí. Y cómo está la iluminación. No, y eso lleva a otro punto. También depende del tipo de sensor que sea necesario para ti, porque para una hidroponía completa no conviene un sensor de suelo. No, necesitas climático. Entonces, los climáticos en promedio vas a necesitar menos. En promedio, en casi todos los casos vas a necesitar menos que los de suelo. De suelo. Ok. Sí. Ok, excelente. No, entonces. Falta una cosa. A ver. Una cosa más que tiene la compañía SeaGrow y que no hemos hablado ahorita. Que es la joya de la corona. La joya de la corona es con la que ganó el premio de innovación. Sí, el premio de innovación en Wageningen. Ganaron un premio por este proyecto. Me acuerdo mucho cuando lo presentaron ellos y lo ganaron. Es la cámara estomática. Una cámara estomática es una cámara que ahorita está muy de moda entre los globos de alto vuelo, porque es una cámara que se pone, que mide las temperaturas de la planta y puedes identificar tú como el grower en qué momento la planta abre los estomas. Y tiene una buena evapotranspiración por un medio óptico. Y una cámara de estas puede medir una gran distancia para poder asegurar esto. Explícanos más, Héctor.
Claro que sí. Sí. Gracias, Tona. Te toca la parte difícil. Sí. Sí, ya es que sí, Sí, está bien padre la cámara. Tú dile secto. Pero, ok, sí, la cámara la verdad es que está impresionante. He tenido la buena fortuna de trabajar con ella. Tiene dos lentes, digamos. Bueno, es un solo lente, pero tú como grower, cuando ves tu aplicación, tú ves dos pantallitas. Entonces, una pantalla es la temperatura de la hoja y de tu planta. No, obviamente, bueno, para los que no sepan, que a lo mejor no conocen esta parte del manejo de las plantas, entre más arriba la temperatura de tu ambiente tiene que ser mayor a la temperatura de las hojas de tu planta. ¿Por qué? Porque eso significa que tu planta tiene estos poritos que se llaman estomas abiertos que están absorbiendo CO2 y sacando vapor de agua. Es el medio por el que nuestra planta hace fotosíntesis. Entonces, ¿por qué es importante que también que saquen esta planta? No solo saquen agua por los estomas las plantas, no solo regula la temperatura de la planta, sino que también funciona como la presión que va subiendo los nutrientes de las raíces al resto de tu planta. Presión osmótica. Exactamente. Y bueno, y eso ya no nos metemos en temas de turgor y etcétera, ¿no? Pero entonces, cuando tenemos los estomas abiertos, es que nuestra planta está haciendo fotosíntesis. Entre más abiertos están, más agua están sacando. Ahora, como una forma de resistencia contra la sequía, contra el estrés, las plantas van a cerrar esos estomas para mantener el agua dentro de sus sistemas. Nosotros antes no podíamos verlo, lo sabíamos por microscopía, lo sabíamos en laboratorios muy avanzados, pero ahorita como growers ya tenemos la capacidad de ver eso. ¿Cómo? Pues allá tenemos cámaras con tal eficiencia que podemos ver cuando una planta tiene los estomas abiertos, y es esta cámara. Entonces, no solo nos dice si nuestra temperatura de la planta está en un ambiente sano, digamos, para la planta, sino que también nos dice con algo que se llama la conductancia estomática, si nuestros estomas están abiertos o cerrados. Ok, ¿esta cámara también tiene el tamaño de un celular? No, es un poco más grande y requiere más instalación. Tristemente, esta sí es estática, se queda en un solo lugar, pero ahora sí que ver activamente tu planta reaccionar o sea, tú puedes ver en cuestión de minutos si tu planta está reaccionando bien a la cantidad de agua o de nutrientes que le diste. Y eso a mí me voló la cabeza, ya sabes. Yo estaba viendo como, órale, qué padre. O sea, sí, primero empecé a verla como... Primero me reí mucho porque pensé que estaba en la película de Depredador, ¿no? Viendo los colores. Y después me pareció muy interesante porque podía ver si una planta estaba sana o no. Un poco más rápido, ¿no? Horas en vez de días. Fuiste testigo de la magia vegetal en primera persona. Exacto. No, y después fui testigo de la reacción de la planta al riego. Y eso fue de inmediato, eso fue una cuestión de minutos. Normalmente nos tardamos, pues si una planta está mal regada y el turgor, la falta de agua hace que las hojas se caigan un poquito, lo notamos en una cuestión de horas, de repente nos damos una vuelta y ya está feliz mi planta, ¿no? Ok, aquí fue una cuestión de minutos solo. Y después también con los nutrientes. Oye, esta combinación de nutrientes no le gustó a la planta, cerró un poco los estomas. Esa cosa está impresionante. Y es impresionante el hecho que, como tecnológicamente hablando, hemos llegado a ese punto, ¿no? Y yo creo que es el principio de una gama de tecnología que nos va a dar un control impresionante y que actualmente pues ganó premios para los invernaderos autónomos, y también en Holanda la llamaron como como el santo grial de la agricultura protegida y de precisión. Wow. Ok, mis estimados amigos, ¿dónde los contactan? Tona. Pues tenemos varias opciones. Pueden encontrarnos con la página de Seagrow también, seagrow.com, o aquí en México con nuestra página que es proi.mx. Nosotros somos Agroingenium, y con Héctor, ya saben que cualquier cosa, el correo es contacto@proi.mx. Aquí estamos para trabajar y lo más padre de todo es que nos podemos poner de acuerdo para hacer una prueba. Tenemos los sensores disponibles por si alguien los quiere utilizar, y esto pues, es muy divertido, ¿no? Para sí, que los vean. Me imagino que sí. Oigan, este tipo de temas altamente tecnológicos los tratan ustedes en su podcast Agronauta. A ver, échenme su comercial, que es la Galaxia Agronauta. El comercial es, pues, si quieren escuchar un podcast donde efectivamente hablamos de temas muy tecnológicos, ahora bajo la definición de la tecnología es cualquier método o cosa que hayamos inventado como humanos, ese es el podcast, y también es el mismo podcast para escuchar un montón de personas perder el punto de lo que estaban hablando y desviarse. Entonces, sobre todo Héctor. Sobre todo yo. Déficit de atención en podcast se llama. Sí.
Entonces, ahí nos pueden encontrar también como Agronauta. Y en Instagram como Agronauta MX. Y en LinkedIn. Sí, y te referías con la Galaxia Agronauta, trabajamos 4 temas principalmente. Bueno, trabajamos tecnología, agricultura y sustentabilidad. Y en los 4 temas que trabajamos es agricultura. Sí, agronegocios. No, trabajamos técnicas agrícolas muy generales, que es tema de Memo. Agro 4.0, todo lo que es la tecnología Agro 4.0. Trabajamos agronegocios y biotecnología. Okay. Esos son los 4 pilares de Agronauta. Excelente, ¿sí? Pues ya escucharon, amigos de Podcast Agricultura, los invito a que escuchen el podcast Agronauta, aquí de mis amigos Tona, Héctor, también de Paula, de Gabo y me falta... Memo. Memo. Excelente, pues muchísimas gracias por estar aquí platicándome sobre los sensores tan interesantes que traen ahora. Y yo creo que aquí, mira... en serio, Héctor tiene mucha experiencia en el tema y hemos sufrido unas cosas de ver cómo la tecnología de uso de sensores es más bonita y más compleja de lo que estamos pensando. O sea, esto es abrir a los ojos y son problemas bien bonitos de cómo se maneja la agricultura, cosa que, bueno, el manejo de la planta. Y creo que tenemos que pensar, yo les recomiendo lo que decía Héctor, que revisen el tema del plan de empowerment, es muy divertido. Y es la siguiente visión de lo que es la agricultura. Es el equivalente a estar de noche manejando y darte cuenta que traías los lentes de sol puestos y por eso no veías bien. Ahora se te clarifica todo el panorama. Exacto. Sí. No, pero bueno, muchísimas gracias. Como siempre, es súper divertido estar aquí contigo en el podcast, platicar fuera del podcast también. Y te necesitamos que participes en nuestro podcast, a ver si no te desesperas. Pues el Tona me dijo, pero no me llamó, no me hizo la llamada final. Así es el Tona, no cumple. Entonces también Héctor se pone muy diva. Sigo esperando la carta formal con el sello de cera donde me invitan a su podcast. No, y además la firmamos con sangre, espera tantito que llegue. Okay. Por eso ese es el problema. Todavía me la mandan. No han llegado las navajas. Y hasta aquí la entrevista que le hice a Tonatiuh y a Héctor, mis compañeros Agrostars y quienes forman parte del podcast Agronauta. No son los 2 únicos que integran este podcast porque son 3, así que aprovechamos también un saludo para Gabo, un saludo para Memo y un saludo para Paula. A todos ustedes que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.